En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la cuenta TFSA, una cuenta simple, flexible, ideal para principiantes y desde mi punto de vista personal, la mejor cuenta de inversión en Canadá. De la misma manera que en el anterior vídeo sobre la cuenta RRSP, voy a hablar sobre las principales características, los límites anuales y las principales diferencias entre ambas cuentas. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Empezando por lo más básico, que es una cuenta TFSA. El significado de esta cuenta es Tax Free Savings Account. Y al igual que pasaba con la cuenta RRSP, aunque se denomine Savings, se trata de una cuenta de inversión, no de ahorro. Y en ella puedes alojar pues acciones, bonos, ETFs, etcétera, etcétera. Esta cuenta la podemos considerar relativamente nueva. Fue lanzada en 2009 por el gobierno canadiense para fomentar el ahorro e inversión de cara a tu futuro. ¿Qué necesito para poder abrir mi cuenta TFSA? Lo primero de ello sería que tengas un número SIM válido y vigente, y lo segundo sería que seas mayor de edad, ya que a diferencia de la cuenta RRSP que estaba ligada a tus ingresos anuales, la cuenta TFSA se basa estrictamente en tu edad. En Canadá, la mayoría de edad varía según la provincia en la que te encuentres. En el caso de Ontario, por ejemplo, son 18 años, pero otras provincias como British Columbia son 19. La cuenta TFSA también tiene ventajas fiscales en relación a los impuestos. Al igual que la cuenta RRSP, es un Tax Shelter Account, lo que significa que está libre de impuestos. Por lo tanto, en todas las ganancias de tus inversiones dentro de esta cuenta no vas a tener que pagar impuestos. Por ejemplo, si compras una acción y esta crece, no vas a tener que pagar impuestos en la ganancia de capital. Y de la misma manera, si alojas tus bonos dentro de la cuenta TFSA, los intereses generados crecerán libres de impuestos. Sin embargo, con los dividendos, aunque en la gran mayoría de los casos están libres de impuestos, hay una excepción. Y esto ocurre con los dividendos que provienen de acciones que tenemos alojadas en Estados Unidos y están sujetos a un 15% de impuestos. Y aunque no es una cantidad muy grande, no es muy significante, no todo el mundo lo conoce y sí que conviene saberlo. El siguiente punto importante a tratar son los límites. Y al igual que sucede con la cuenta RRSP, hay límites en tus contribuciones anuales. Estos son los límites desde 2009 en la cuenta TFSA. Lo primero que destacaría es que al igual que con la cuenta RRSP, si no utilizas toda la contribución anual disponible, esta se acumula para años sucesivos. Y como puedes observar, el límite anual entre 2009 y 2012 era de $5.000. Posteriormente, en 2013 aumentó a 5.500 y en 2019 volvió a aumentar nuevamente a $6.000. Estos ajustes los hacen para mantenerse en línea con la inflación. Por lo tanto, si resides en Canadá desde 2009 y eres mayor de edad, tu límite aproximado debería ser de unos $63.500. Para saber tu límite puedes acceder a tu cuenta en CRA. Una vez dentro, abajo del todo haz clic en RRSP TFSA para ver los detalles y los límites. ¿Cuándo o cómo puedo retirar mis fondos? Y esta es una de las partes que más me gustan de la cuenta TFSA. Puedes retirar fondos en cualquier momento 100% libre de impuestos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tienes $1.000 en tu cuenta TFSA y imagínate que tus inversiones crecen hasta alcanzar los $10.000 y quieres retirarlo, puedes retirar $10.000 totalmente libre de impuestos. Y lo que es aún mejor, si retiras $10.000 en 2019, en el año siguiente, en 2020, podrás contribuir el límite total anual, es decir, $6.000 más la cantidad total que retiraste el año anterior, que son esos $10.000. Así que en total podrías contribuir esos $16.000. Esta libertad para retirar fondos hace que esta cuenta sea perfecta. Nunca sabes si en un futuro cercano vas a necesitar X cantidad de dinero porque tienes que pagar una hipoteca, comprar un nuevo coche, pagar estudios, etc. Pero tener esta libertad de poder disponer de tus fondos en el momento que quieras sin tener que pagar ningún tipo de penalización hace que esta cuenta merezca la pena. Un dato importante en relación a las contribuciones es que en la cuenta TFSA, al contrario que la cuenta RRSP, no te puedes deducir los impuestos. Si viste el anterior vídeo sobre la cuenta RRSP, una de las ventajas fiscales que mencioné es que se trataba de un Tax Defer Account,
que esto quiere decir que no tenías que pagar impuestos ahora, sino que los ibas a posponer para más adelante. Pues bien, esto no ocurre con la cuenta TFSA, desgraciadamente, así que todas las contribuciones que hagamos es con dinero neto, el dinero que tenemos después de haber pagado impuestos. Un último dato importante es que puedes abrir tantas cuentas TFSA como quieras y con distintas entidades. Puedes tener una, por ejemplo, en TD Bank, otra en BMO o en Wealthsimple, etcétera, etcétera. Pero lo importante que sepas es que si tu límite total de contribuciones es $10.000, no puedes aportar a una cuenta 10.000, a otra 10.000, sino que esos 10.000 serían el total de todas tus cuentas. Y a modo resumen, la cuenta TFSA es una cuenta simple donde puedes alojar tus inversiones y ver tu dinero crecer sabiendo que en cualquier momento vas a poder retirar tus fondos sin tener que pagar ningún tipo de penalización o impuesto y vas a poder ingresar esa cantidad que retiraste al año siguiente. Y como ya he mencionado anteriormente, es mi cuenta favorita de inversión en Canadá y considero que todo el mundo se debería beneficiar de ella. Pues esto es todo por hoy. Si tienes cualquier tipo de duda o pregunta acerca de una de estas dos cuentas, escríbemelo en los comentarios y te responderé lo antes posible. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y deja un me gusta si has encontrado algo de valor en este vídeo. Y si por el contrario no viste el vídeo acerca de la cuenta RRSP, aquí también lo tienes. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Safe to invest and have healthy pockets.